esta tarde. Me dijeron, mirá, contarle un poco a los chicos algo acerca de el adolescente, ¿no? Y su vida de relación familiar con sus hermanos, con sus padres. Yo no sé si ustedes tienen hermanos, si tienen papá, seguramente alguna familia tienen, ¿eh? Así que creo que a todos nos aplica poder mirar algunos ejemplos en la Biblia. Yo no quiero ser un pesado y traer cosas difíciles, sino ver un ejemplo en la Biblia que nos cuente un poco, que podamos satisfacer este requerimiento que me dieron, de que podamos hablar de estas cosas. Y vamos a tratar de encontrar una persona joven, bastante joven, que nos puede dejar un par de enseñanzas, que es lo que quiero dejarle a ustedes en esta tarde. Vamos a hacer primero una contextualización, diría, ¿no? ¿De qué estamos hablando? A ver, si ustedes saben algo de la Biblia. ¿Quién sabe quién es Jacob? Muy bien. Jacob era nieto de quién. Os maté. Nieto de Abraham. Nunca decimos Jacob nieto de Abraham, ¿no? Decimos Jacob, porque la Biblia no usa esa palabra mucho. ¿Saben? Dice que Jacob era hijo de Abraham. Hijo en el sentido de que era heredero, de que era de la ascendencia, que tenía la sangre de Abraham. Entonces era Abraham, Isaac, en el medio Jacob. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob? A ver, ¿quién? 12. ¿Por qué 12? Muy bien. ¿Quiénes son los hijos de Jacob? Las 12 tribus de... Muy bien, son las 12 tribus de Israel. Por eso tenía 12. Algunas preguntas más difíciles ahora. ¿Cuántas esposas tenía Jacob? 2, 3, ¿qué les parece? ¿Tenía? 2 esposas y 2 concubinas. 4. No sé cómo hacía el tipo. Yo no puedo con una, él tenía 4. ¿Cuántos hijos tenía con la más grande? Con la primera esposa. Acuérdense la historia de Jacob. Jacob se enamoró de una chica que se llamaba Rebeca. Y el papá le dijo, no es como ahora, vio que si tu papá ve que vos te enamorás de una chica, te dice, bueno, te doy unos mangos y te los llevas, ¿viste? Así se va de una vez por todas, ¿no? Así hizo Adrián con la negrita, ¿no? El Niato también con Gracia. O sea, viene uno y chau, ya no era así. Entonces Jacob se enamora de una chica y el papá le dice, vení. Acá, el papá de la chica, tenía que trabajar 7 años. 7 años, no que el tipo tenía una compu y andaba, no, tenía que laburar cuidando ovejas, tenía que trabajar en el campo. 7 años, una vez, aparte era una costumbre de la época, no es que lo hizo él. Una vez que trabajes 7 años te voy a dar a la chica que me estás pidiendo. Bien, dijo el tipo, trabajó 7 años contento, esperando el momento en que se cumpliera ese tiempo, entonces va y le dice, pasan los 7 años y le dice al suegro, mirá, bueno, ya trabajé 7 años, me la llevo a Rebeca. Él dice, no, Rebeca es la menor. Trabajaste 7 años y te tengo que dar la mayor. Se nota que al tipo no le gustaba la mayor, pero bueno, era una regla de la época. Entonces dice, ¿y cómo hago para tener a Rebeca? Tenés que trabajar 7 años más. Ahí está, bueno, dijo, se alamaba de veras. Porque dijo, bueno, voy a trabajar 7 años más. Pero entre mientras se casa con Lea, que era la hermana más grande. Y entonces, con la hermana más grande, se casa, Jacob sigue trabajando y empieza a tener hijos con ella. Y tuvo 6 hijos, los 6 mayores son de Lea. Después terminan los 7 años y el papá, ahí sí, ya son 14, 7 para Lea, 7 para Rebeca, le da a Rebeca. Y Rebeca no puede tener chicos. Entonces, él tiene 2 concubinas en el medio. Entonces, acuérdense, son 12 hijos, 6 tiene con Lea, 2 con la primera concubina, 2 con la segunda, y al final Dios le da 2 hijos con aquella mujer que él amaba, que era Rebeca, que son los 2 menores, que se llamaban José y Benjamín, los 2 menores. Y se llevaban unos cuantos años con los mayores. Y ahí la historia que vamos a contarles ahora, que vamos a leer en la palabra de Dios, tiene que ver con eso. ¿Y cómo era José en relación con sus hermanos? Que es un poco el tema que nosotros tenemos hoy. Dice Génesis 37, si alguno tiene la Biblia lo busca, si no, bueno, yo se lo leo. ¿Se entendió, no? Jacob tenía
4 mujeres, 2 de ellas eran esposas, 2 concubinas. Con la mayor tuvo 6 hijos y con las otras 3, con cada una tuvo 2, con lo cual tuvo en total 12 hijos. Entonces, dice así la Escritura, presten atención, 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Pero antes de eso, porque usted dice, ¿no estará volaseando este viejo? Capaz que sí, pero fíjense que no. 35, buscame el 35 ahí, 35, 18. Perdón, 35, 22, no 18. Aconteció, dice, fíjense lo que dice acá, atiendan. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, y Israel era Jacob, tenía por sobrenombre Israel, en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, dejémoslo al lado, lo cual llegó a ser Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, ahí vamos a la cuenta, 12, fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón, 6, los 6 mayores. Después tuvo los hijos de Israel, de Raquel, fueron los 2 menores, José y Benjamín. Y en el medio, mientras Raquel no podía tener familia, Jacob tuvo hijos con Bila, que era sierva de Raquel, que eran Dan y Neftalí, y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Entonces estaba Lea, ella tuvo 6, la sierva de Lea tuvo 2 más, son 8. Estaba Raquel, tuvo 2 con la sierva y 2 con Raquel, que eran los 2 menores. Entonces pasa esta historia, vieron que yo no me macaneé nada, estaba en la Biblia eso. Pasa esta historia en el capítulo 37 de Génesis. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Les voy a contar una historia que nos puede dejar alguna enseñanza. José, siendo de edad de 17 años, jovencito, y esos 17 años eran al día de hoy más o menos como la de ustedes, por un montón de motivos. Primero, porque ellos vivían más tiempo. Segundo, porque no había tanto adelanto y digamos, los chicos no crecían tanto intelectualmente. Si eran mujeres, peor, porque había una diferencia en aquel tiempo, las mujeres no estudiaban, ¿no? Entonces, tardaban más tiempo en aprender, en desarrollarse. 17 años era como hoy, 14, 15 años, que es la edad que tienen ustedes hoy. José tenía esa edad. Siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Fíjese, el jovencito ya salía a apacentar. Eran pastores de ovejas, a eso se dedicaban. Entonces los hermanos, ¿qué hacían? Las ovejas eran de su padre Jacob. Los hermanos apacentaban las ovejas. Pero fíjense lo que dice. Y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa. Quiere decir, estaba con los hijos de las 2 concubinas. No de Lea, sino con las 2 concubinas. Estaba con ellos. Dice, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Un buchón, ¿no? Diríamos nosotros. El tipo le contaba a su padre las cosas malas que hacían ellos. Primera enseñanza que me gustaría que pudiéramos analizar hoy acá. ¿Hacía bien o hacía mal? Hacía mal, dicen ustedes. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hacía mal? ¿Por qué era fuerte? Bueno, dice que hacía mal. ¿Por qué hacía mal? José le contaba a su padre las travesuras o las cosas malas que hacían sus medios hermanos, ¿no? ¿Hacía mal o hacía bien? Hacía bien. Bien pero mal. ¿Por qué bien? Me gustó eso. Bien pero mal, ¿por qué? Y bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Hay algo que es importante tener en cuenta acá. Porque yo a propósito le pregunto, pero no le hago una afirmación. ¿Qué hacían los hermanos? Maldades. ¿Pero qué tenían que hacer como trabajo? Cuidar la oveja del padre. Primer cosa importante. ¿De quién eran las ovejas? Ah, del padre.
Las ovejas eran del padre. Entonces los hermanos hacían macana con la oveja. ¿Qué macana harían con la oveja? Yo les digo lo que hacían. Se las vendían a otro y se quedaban con la plata. Le robaban la plata al padre. Se las comían. Entonces todo eso lo veía José, y José, que amaba a su padre, y le decía, che, papi, te están haciendo esto. Esto es importante tenerlo en cuenta, chicos, porque nosotros, todo lo que tenemos viene de nuestro Padre Celestial. No es nuestro. ¿Y cómo tenemos que administrar las cosas que tenemos? Como que son de Él. El tiempo que vos tenés te lo dio Él. La vida que vos tenés te la dio Él. Y entonces nosotros tenemos que administrar bien, como quería hacer José, las ovejas de su padre. Y hay una enseñanza, nosotros no tenemos tiempo acá, pero a lo mejor los chicos en algún otro momento lo van a ver. Hay una enseñanza extraordinaria de cómo este hombre, José, terminó siendo ¿qué? A ver los que saben, ¿cómo terminó José? ¿Cómo? Un gobernador de Egipto, un tipo que estaba allá abajo del presidente. ¿Y cuál fue su gran triunfo? ¿Se acuerdan? Saber administrar bien los recursos del rey. Era chiquito, pero sabía administrar bien los recursos de su padre. Por eso, con esa mirada que él tenía, lo que estaba haciendo era decirle a su padre, tus hermanos, mis hermanos, están tratando mal las cosas que son tuyas. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta en nuestra relación con nuestros progenitores si los tenemos, nuestros abuelos si nos cuidan, nuestros tíos si nos cuidan, ¿no? Saber que Dios quiere de nosotros, porque sabemos que José tiene una historia particular. Y si uno mira la Biblia, yo quiero decirles algo. La Biblia habla más de José que de Abraham, más de José que de Isaac, más de José que de Noé, más de José que de Adán, más de José que de Enoc, que son grandes pastores y grandes profetas y grandes siervos de Dios en la antigüedad. José era un hombre al cual la palabra de Dios le dedicó mucho tiempo. ¿Por qué le dedicó tiempo? Porque quiere dejarnos una enseñanza a nosotros, a cada uno de nosotros. Tenemos que administrar bien los bienes que son de Dios. Tu vida es de Dios. ¿Qué estás haciendo con tu vida? A lo mejor la estás desparramando por ahí. La estás tirando por ahí. Por ahí no estudiás. Por ahí no te portas bien. Por ahí, qué sé yo, ya está trayendo alguna que otra sustancia. No lo sé. Pero tenemos que administrar las cosas que son de Dios, porque Dios es tu Padre y Él te las da para que las administres. La relación entre el Hijo de Dios o entre el cristiano y con el Padre es obedecerle, porque administra lo que el Padre te quiere dar. Relación entre tus padres y vos. Pero sigue la historia. Dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era el único que se preocupaba por él. Fíjense, claro, José tenía alguna ventaja, ¿no? Respecto a los demás. Era hijo de la mujer que él amaba, porque era hijo de Raquel, ¿no? Bien. Y amaba a Israel, o Jacob a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. El papá le da a él una túnica de diversos colores. Esto era difícil de hacer, no es como ahora que uno va al chino y compra una túnica, y compra una frazada. Una túnica que era más o menos eso, una frazada para cubrirse. Con alguna forma particular, el padre se encargó de darle a él una túnica, porque era más chiquito que los demás, se podía defender menos. Entonces el padre sabía que él estaba en el campo cuidando las ovejas, ¿saben? Lo agarraba el agua, llovía, hacía frío. Entonces tenía que estar cubierto y el padre le teje con sus manos, con un acto de amor enorme, le teje una túnica o le fabrica. No dice que le teje, dice que le hizo, ¿no? Una túnica. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, José era buena persona, era buen chico. ¿Y saben qué pasó con eso? Le costó caro. Segunda lección. Respetar a tu padre y respetar a Dios y respetar a tus padres y aquello que son una autoridad te va a salir caro. Cuesta, chicos. No es gratis, porque las cosas que te proponen los que te andan alrededor es todo lo contrario, es que desobedezcas, es que hagas tu vida, es que no les des bolilla. El Padre ama
Y yo quiero decirte que el Padre te ama, por más que seas chiquito, por más que seas débil. Y Él tejió una túnica para José. Por vos hizo mucho más que por José. ¿Sabes? Porque entregó a su hijo. Te vio que te perdías como a mí. En el infierno yo recibí al Señor cuando tenía 8 años. Débil, chiquito. Pero entendí que Dios había hecho un plan para mí. Y que me amaba tanto que había hecho más que tejer una túnica. Había mandado a su hijo para que él pagara la cuenta que yo no podía pagar. Si el papá le hizo una túnica a José porque José no la podía hacer. Y si Dios envía a su hijo y él te paga el precio de tus macanas en la cruz del Calvario, y él dice, Tomás, yo voy a pagar el precio de como te llame. Pone tu nombre. Lo hizo porque vos no podés. Pero no es lo mismo fabricar una túnica que entregar un hijo, ¿eh? No es lo mismo. Entregar un hijo es más difícil. Mucho más difícil. Él entregó a su único hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. El hijo lo valoró. ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo miraron mal. Que a lo mejor te pasa a vos en la escuela, en el barrio. Ah, este es un cristiano, ¿de qué se la da este? Y te trata mal. Dice que les costaba o que nunca lo trataban bien. Lo ladraban todo el día, lo maltrataban, le gritaban, lo ofendían, lo insultaban. Así trataban sus hermanos a José. Los que saben la historia, saben cómo termina la historia, ¿no? Los hermanos de José y el padre no se mueren de hambre, ¿por qué? Porque lo salva José. Pero él, cuando era chiquito, estaba influenciado por sus hermanos y todo lo que hacían era para perjudicarle. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. José tenía con ellos una actitud de honestidad. Él soñó, entre otras cosas, un sueño figurado, que sus hermanos iban a ser siervos de él. Y te imaginas los hermanos. Encima fue y se lo contó. Porque era honesto. Entonces, ¿cómo no te van a tener bronca, José? Si vos encima que te tienen bronca, les va a decir que vos vas a ser mejor que ellos, te van a tener más bronca. Pero a él no le importó, ¿saben por qué? Porque él estaba transmitiendo el mensaje de Dios, porque estaba convencido que lo que hacía era a favor de los hermanos, era para protegerlos. Y yo quiero decirte algo en esta tarde. Vos tenés que hacer lo mismo. Por más que te cueste que tu compañero de la escuela se enoje con vos, que tu hermano no te mire, que tu familia no te respete. ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y lo mataron. Dice que vino a la casa de sus hermanos, los judíos, y ellos lo llevaron a la cruz. Pero Él no claudicó. Él no aflojó. Por el contrario, se quedó firme porque tenía claro lo que tenía que hacer. ¿Tenés claro lo que tenía que hacer? José lo tenía claro. Por eso no le importaba que lo maltrataran, no le importaba. Él tenía una actitud para con sus hermanos, que es la misma que nos pide Dios que tengamos nosotros con los demás. Y dice que le cuenta el sueño, y los hermanos se enojan, y dice que después el número 9, versículo 9, dice, soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo aquí que he soñado otro sueño, y otra vez en el sueño le dice, ustedes van a ser mis siervos. Se lo querían comer. Dice, ¿quién se cree que Ellos están malinterpretando lo que Él quiere hacer. Él quiere beneficiarlo. Y yo te pido a vos, en tu vida personal, a lo mejor vos te peleás con tu hermano, con tu hermana, con tu mamá, con tu papá. A lo mejor se agarran a trompada todos los días. Yo también me he peleado con mis hermanos. Nosotros somos 5 hermanos. Sé también, ¿eh? A lo mejor ustedes son 5, 4, 10, no sé. Nosotros éramos 5. Y con mi hermano peleamos siempre. ¿No? Y se lo digo porque lo he hecho. Pero llega un momento en que vos te das cuenta, o tenés que darte cuenta en tu vida, que vos tenés que amar a tu hermano y tenés que ser de bendición para él. A lo mejor ustedes tienen algún hermano que no viene acá. Sería lo de menos. Algún hermano que a lo mejor no recibe a Cristo como Salvador. Él necesita que vos le transmita a Cristo. ¿Cómo se transmite a Cristo? Haciendo las cosas que están bien. Y eso es lo que vos tenés que hacer para con tus hermanos, para con tu papá, para con tu mamá y también para con tus hermanos. Y dice que él le contó a su padre y a su hermano lo que había soñado, y el padre se enojó con él, hasta el padre se enojó con él. Mirá vos. Porque claro, en el padre, en el sueño,
otro que lo iba a servir a él, era el padre. Y cuando uno mira la historia, se está dando cuenta que Dios a través de José le estaba diciendo, muchachos, tengan cuidado porque va a venir hambre, pero va a haber alguien que los va a proteger, se llama José. Ellos entendieron cualquier cosa. Y yo te quiero pedir ahí otro gran favor. A veces interpretamos que lo que hace mamá por mí, si la tenés, papá por vos, si la tenés, es porque no te quieren o porque te quieren ver mal o porque quieren que vos te enojes. Yo hacía muchas cosas en casa que mi papá y mi mamá me mandaban a hacer y a mí no me gustaba, ¿no? Hoy es muy distinto. En aquella época yo tenía 10, 12 años, mi papá me hacía puntear todo el terreno de mi casa, que era enorme, puntear con la pala, ¿no? Por eso la pala la conozco como nada, ¿no? Y punteaba, estaba una semana entera, venía de la escuela punteando, después venía mi papá y sembraba. Hoy, ¿saben qué hago? Tengo una quinta. ¿Por qué? Porque aprendí que lo que él quería para mí no era malo. Y mi papá no era creyente, pero era padre y quería lo mejor para mí. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestros padres y aquellos que nos aman quieren lo mejor para nosotros. Entonces tenemos que interpretar que lo que hacen, equivocados o no, porque también te puede equivocar, equivocados o no lo hacen porque nos aman. Y queremos y tenemos que obrar en consecuencia. Pero termina la historia, yo no quiero... Bueno, la historia no termina, yo voy a terminar. Dice el 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Qué extraordinario, ¿no? El papá se empezó a dar cuenta de lo que le pasaba a José. El papá se empezó a dar cuenta de un hombre espiritual, un hombre sabio. Dice, ¿qué será este muchacho que tiene estos sueños? ¿Qué será? Y empezó a meditar. Los hermanos le tenían envidia, pero el padre no, el padre meditaba en él. El padre se preocupaba por él y se preocupó siempre por él. Sus hermanos lo trataron muy mal y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Y dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, y dijo Israel a José, el padre, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Y fíjense algo interesante, ¿no? Algo importante. Nosotros los padres, yo tengo 3 hijos, tratamos de evitar que nuestros hijos se peleen. En el caso particular de mis 2 hijos varones, la última vez que cobraron los 2, fue porque se peleaban. Por el único motivo que yo les daba era porque se peleaban entre ellos. Porque yo, como me había peleado mucho con mi hermano, no quería eso para ellos. Entonces, el padre acá dice algo, pero si vas allá, vení de vuelta y no decís las cosas que ellos te dicen, ¿para qué te voy a mandar? Sin embargo, el padre confiaba mucho en José y sabía que lo que él hacía estaba bien. Por eso lo mandaba, si no, no lo mandaría más. Bueno, Dios quiera que en nuestra vida nuestros padres puedan reconocer que lo que hacemos nosotros está bien. Por más que a los ojos de las personas parezca que no, pero estaba bien. Y dice, y dijo Israel a José, tu hermano apacientan ovejas, así que ven y te enviaré ellos. Y él respondió, heme aquí. Israel dijo, ven ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Fíjense, ¿no? ¿Cómo están tus hermanos? ¿Y cómo están las ovejas? Los tipos no iban a pasear, ¿eh? Vos tenías que ir. ¿Ustedes vieron alguna oveja nada más? Ustedes saben que la oveja deja el terreno pelado de pasto, no es como el caballo o como la vaca, que dejan. No, la oveja no. La oveja te corta todo y te deja la tierra. Entonces, si vos no la movés a la oveja y no la llevas a otro lado, ¿qué le pasa a la oveja? No come. Entonces, los hermanos se podían quedar durmiendo ahí, andando con chicas, que dando vueltas por ahí, tomando vino, mientras las ovejas se morían de hambre. Entonces el padre dice, anda a ver cómo están ellos y cómo están las ovejas. Y José va porque quiere defender los intereses del papá. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y va igual, independientemente de la bronca que le tenían los hermanos. Y dice, y tráeme la respuesta. No, andá y tráeme la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Y José le respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde ellos están apacentando.
aquel hombre respondió, ya sé que se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Fíjense la historia, ¿no? Cómo José se mantiene firme al mandato del padre. No los encuentra. ¿Vos te imaginás un chico de 17 años en el medio del campo, sin GPS, sin nada, sin teléfono, hace 3000 y pico años atrás, y sale para allá? Y no los encuentra. Y se empieza a preocupar y empieza a decir, ¿dónde voy ahora? El padre dice, están a Hebrón. Dice, no están ahí. Y justo se encuentra un hombre que venía de otro lado. Ah, yo los vi por allá. Bueno, ahí dice, ¿dónde está? Y sale él. No, se podría haber vuelto él. Y dicho, papá, no lo encontré. Y ya está. 17 años tenía. Era un chico. Y dice, cuando ellos lo vieron de lejos, o sea, los hermanos lo ven, que viene, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Los hermanos dicen, este viene acá, ahora vamos a cobrar toda la que no hiciste vos. Y dijeron una noche hoy aquí, viene el soñador. Encima lo gastaban, lo ofendían, lo seguían maltratando. Y dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos a alguna mala bestia, lo devoró y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, Rubén es el hermano mayor, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Acá hay una gran diferencia. Rubén, ¿de quién era hijo Rubén? De Lea. No era hijo de las otras dos. Rubén interpreta el dolor del padre también. Dice, no lo matemos. Lo defiende. Bueno, tampoco era tan bueno, porque lo único que logró que no lo mataran. Dice, no derramen sangre echándolo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron una cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. ¿Saben qué? Era una cisterna, era un pozo. Era un pozo hondo. ¿Para qué un pozo? Para que cuando llovía se llenara de agua, y cuando se llenaba de agua se acumulaba agua. No es como ahora que hace un pozo y sale agua. No, antes no se podían hacer pozos. No había caño, no se podía hacer pozo. Y entonces se acumulaba el agua así, un gran pozo muy profundo y se llenaba de agua. Entonces después iban con un balde, con una soga, y sacaban el agua. Y tenían agua acumulada mucho tiempo. Lo tiran dentro de una cisterna, ¿para qué? Para que se ahogue. No hay agua. Y si no hay agua, y se muere igual, ¿cómo sale la cisterna? No tenía puerta la cisterna, era un pozo en la tierra con las paredes verticales así. Toda la vuelta, no puede salir. Y lo dejan ahí, para que se muera. Ahora, nada de esto sucede, sino que el tiempo se me ha ido, dije que iba a hablar media hora y iba a hablar eso. Se va él, lo venden, ¿no? Y lo llevan a Egipto, y en Egipto se hace poderoso, le mienten al papá y le dicen, quién sabe, algún león a lo mejor lo mató, ¿viste? Matan un corderito y le mojan con sangre la túnica que le había tejido el padre y le dice, mira, no lo vimos más, José, pero encontramos esto. Raro, ¿no? Y está lleno de sangre y se lo habrá comido algún león o alguna bestia del campo. Unos truchos, los hermanos. Uno falso. Y todo el tiempo, todos los hermanos, salvo Benjamín, los otros 10 hermanos, todo el tiempo supieron que José no había muerto. Pero no se animaron a decirle al papá. Le mintieron al padre. Ellos sabían. Ahora imagínense ustedes, y con esto termino, ¿qué habrá pensado el papá? Yo como papá les digo, el padre envejeció 50 años ahí. ¿Y saben por qué? Porque el padre lo había mandado. Y él habrá empezado a pensar en cosas, ¿para qué lo habré mandado? ¿Para qué lo habré mandado? Era un niño, jovencito. Y todo esto lo veían sus hijos y lo veían envejecer al padre y amargarse y llorar mirando esa túnica llena de sangre. Y no les importó. El tiempo pasa, José se hace poderoso en Egipto y cuando sus hermanos van a comprar alimento a Egipto, él los atiende, ellos no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque era un jovencito. O sea, él se quedó con la imagen de su hermano de personas adultas,
Pero ellos se quedaron con la imagen de él siendo un jovencito. Quiere decir, cuando llegó, claro, estaba en Egipto, un hombre grande, casi un rey. ¿Qué se iba a imaginar esto que era el hermano? Ni lo conocieron. No se dieron cuenta, pero él sí lo conoció a ellos. ¿Y cómo termina la historia? ¿Qué dicen? ¿Qué hizo él? Los salvó del hambre, los amó. No les cobró las maldades que habrían hecho con él de ninguna manera, ni a ellos ni a su padre, a ninguno de los dos. La pregunta es, ¿cómo comportarme? Pasaron muchos años, chicos, para que él recibiera el premio de lo que había hecho. Y a lo mejor pase mucho tiempo hasta que vos veas el premio de lo que haces. Pero un día tendrás la oportunidad de verlo. Y entonces va a ser ahí donde Dios recompense tu vida. Yo creo, nunca dice la Biblia, por eso lo creo, que José tuvo bronca de sus hermanos, jamás. Siempre su hermano con él no. Nunca dice la Biblia que se enojó con su papá. Porque en definitiva, vuelvo a decir, yo me hubiese enojado con Jacob. ¿Por qué me manda a mí? Anda vos. Son tus ovejas. Me mandás a mí y mis hermanos se enojan conmigo. ¿Para qué me manda a mí? ¿Me usa de carne de cañón? ¿Para qué me manda? Nunca la Biblia menciona que saliera una palabra de José en contra ni de sus hermanos ni de su papá. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Difícil? Sí, difícil. Pero José nos tiene que ayudar a entender que lo podemos hacer, querido. ¿Qué ventaja tuvo José? Siempre tuvo claro que él tenía que amar a su padre porque era su padre, no porque se portara bien. Y tuvo que amar a sus hermanos porque siempre supo que tenía que amar a los hermanos porque eran sus hermanos, no porque lo trataban bien. Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa. Si él me pega, yo lo pego más fuerte. ¿Es así o no? Si mi hermano me gasta, me carga, yo le busco algo más doloroso para decirle. Esta no es la enseñanza de la Biblia. Entonces, que nosotros podamos tener una vida ejemplar, porque un día habrá un premio, un día Dios recompensará, porque dice la Escritura, la palabra dice que Dios no es deudor de nadie. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Los hermanos de José sembraron dolor y estuvieron años con ese dolor en la cabeza, viéndolo al papá dolerse, envejecer, viendo al papá amargarse, enfermarse por lo que había pasado con su hijo. Y todo eso lo llevaron ellos, dentro de ellos. Y cuando José le dijo que era José, ¿qué pensaron ellos? Y este nos mata a todos acá. Y José le dijo, no. ¿Sabe qué le dijo? Con esto termino. No, yo no soy como ustedes. ¿Ah? Yo no soy como ustedes. Cada uno de nosotros tiene que pensar como quiere ser. Y ese modelo es el modelo que está en la palabra de Dios. Si te digo lo que Dios quiere que vos seas. ¿Cómo quiere Dios que vos seas? Como dice su palabra, como José. Vos podés ser como Rubén, como Isaacar, como Neftalí, como Benjamín, como Judá, como quien quiera. Pero Dios quiere que sea como José. Y tiene un premio preparado para vos. Dios quiere que ustedes lo puedan comprender, ser como Él, en tu casa, con tu mamá, con tu papá, con tu familia, con tus hermanos y también en tu vida personal de relación con Dios. Que así sea.